¿Alguna vez has sentido que un pequeño gesto puede cambiar el mundo? Acompáñanos en esta épica historia del viejo oeste, donde descubrirás que incluso en los lugares más desolados, la compasión puede florecer. Dale like si crees en el poder de la bondad, suscríbete para más historias que tocan el alma, y comparte este relato con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza. ¡Empecemos! El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre el desierto de Texas, creando ondas de calor que distorsionaban el horizonte hasta convertirlo en un espejismo cruel. Joaquín Herrera ajustó el ala de su sombrero desgastado, protegiendo sus ojos color café de los rayos despiadados, mientras su caballo, un Mustang Pinto llamado Esperanza, avanzaba con paso cansado por el terreno árido. Las espuelas tintineaban con cada movimiento, creando una melodía solitaria que se perdía en la inmensidad del paisaje. Habían pasado 3 meses desde que Joaquín había cruzado la frontera, huyendo de una acusación falsa que lo había convertido en un forastero en su propia tierra. El recuerdo de aquella noche fatídica en Laredo aún lo perseguía como una sombra. Don Ricardo Mendoza, el hacendado más poderoso de la región, había sido encontrado muerto en su estudio, y las evidencias plantadas cuidadosamente señalaban a Joaquín como el culpable. La verdad era más amarga. Él había sido testigo del verdadero asesino, pero nadie creería la palabra de un simple vaquero contra la de los hombres más influyentes del pueblo. «Maldita sea mi suerte», murmuró Joaquín, tocando inconscientemente la cicatriz que atravesaba su mejilla izquierda, recuerdo de su última pelea antes de huir. Su voz ronca se perdió en el viento que comenzaba a levantarse, trayendo consigo el olor metálico que anunciaba tormenta. Las nubes se acumulaban en el horizonte oeste como jinetes oscuros, prometiendo una tempestad que podría ser tanto salvación como condena en estas tierras despiadadas. Esperanza relinchó nerviosamente, sus orejas moviéndose inquietas mientras percibía los cambios atmosféricos. Joaquín acarició el cuello sudoroso del animal, sintiendo la tensión que se acumulaba en sus músculos. «Tranquila, muchacha. Hemos pasado por cosas peores», le susurró, aunque él mismo no estaba seguro de creer sus propias palabras. La cantimplora que colgaba de su cinturón contenía apenas unas gotas de agua, y la última vez que había comido algo sustancioso había sido hace 2 días, cuando logró cazar un conejo flaco cerca de un arroyo seco. El viento se intensificó súbitamente, levantando remolinos de arena que danzaban como espíritus inquietos alrededor de caballo y jinete. Joaquín entrecerró los ojos, sintiendo los granos ásperos golpear su rostro curtido por el sol y las privaciones. A sus 35 años, había vivido lo suficiente para saber leer las señales del desierto, y todas gritaban peligro. Una tormenta de arena se aproximaba, de esas que podían enterrar vivo a un hombre si no encontraba refugio a tiempo. «Tenemos que encontrar algún lugar donde guarecernos», murmuró, espoleando suavemente a Esperanza para que acelerara el paso. Sus ojos entrenados escudriñaron el terreno buscando cualquier formación rocosa, un barranco, o incluso un grupo de cactus lo suficientemente grande como para ofrecer protección. Pero el paisaje se extendía monótono y despiadado, ofreciendo pocas opciones a los viajeros desesperados. Mientras avanzaban contra el viento creciente, Joaquín no pudo evitar reflexionar sobre los giros crueles que había tomado su vida. Había sido un hombre respetado una vez, capataz del rancho San Miguel, con una pequeña casa propia y la promesa de un futuro estable. María Elena, la hija del herrero del pueblo, había comenzado a sonreírle con creciente calidez, y él había empezado a soñar con establecerse, formar una familia, echar raíces en la tierra que amaba. Todo eso se había desvanecido en una sola noche sangrienta, cuando la ambición y la corrupción se habían confabulado para destruir su mundo. El rugido del viento se intensificó hasta convertirse en un gemido sobrenatural que parecía surgir de las entrañas mismas de la tierra. La arena comenzó a elevarse en columnas serpenteantes que se retorcían hacia el cielo plomizo, y la visibilidad se redujo drásticamente. Joaquín sabía que tenía minutos, tal vez menos, antes de que la tormenta los envolviera completamente. Fue entonces cuando la vio. Al principio creyó que era otro espejismo,
una cruel burla de su mente desesperada. Pero mientras se acercaba, luchando contra el viento que ahora aullaba con furia primitiva, la imagen se hizo más clara y aterradoramente real. Una carreta volcada yacía de costado junto a un mezquite retorcido, sus ruedas girando lentamente en el viento, como los últimos suspiros de una criatura moribunda. Desperdigados alrededor, había restos de pertenencias personales, una muñeca de trapo, un baúl destrozado, trozos de tela que ondeaban como banderas de rendición. Pero lo que hizo que el corazón de Joaquín se detuviera por un instante fueron las tres figuras inmóviles que yacían cerca de la carreta. Una mujer y dos niños pequeños, sus cuerpos encorvados contra el viento implacable, claramente en las últimas etapas de la deshidratación y el agotamiento. La mujer, vestida con los restos de lo que una vez había sido un elegante vestido de viaje, tenía un brazo protectoramente extendido sobre los niños, como si incluso en la inconsciencia siguiera tratando de protegerlos. Sin dudarlo un instante, Joaquín espoleó a Esperanza hacia el grupo. El instinto de supervivencia le gritaba que siguiera adelante, que no podía permitirse cargar con más responsabilidades cuando él mismo estaba al límite de sus fuerzas. Pero algo más profundo, algo que conectaba con la esencia misma de lo que significaba ser humano, lo impulsó hacia adelante. Desmontó de un salto, sintiendo cómo sus botas se hundían en la arena suelta mientras se acercaba a la mujer. Era joven, tal vez de unos 25 años, con el cabello negro recogido en un moño que el viento había deshecho parcialmente. Su piel, que debía haber sido olivácea y hermosa, estaba quemada por el sol y agrietada por la deshidratación. Los niños, un niño de quizás 8 años y una niña que no podía tener más de 5, yacían acurrucados contra ella, sus pequeños rostros demacrados, pero aún respirando débilmente. «Señora», gritó Joaquín por encima del rugido del viento, arrodillándose junto a ella y tocando suavemente su hombro. «Señora, ¿puede oírme?» Los párpados de la mujer temblaron, y lentamente, como si el simple acto de abrir los ojos requiriera toda su fuerza restante, lo miró. Sus ojos eran del color de la miel oscura, pero estaban vidriosos por la fiebre y la deshidratación. Sus labios, agrietados y secos, se movieron en un susurro apenas audible. «Los niños. Por favor, salve a los niños». Joaquín sintió una punzada de dolor en el pecho al escuchar la súplica desesperada de la mujer. Sin perder tiempo, destapó su cantimplora y vertió cuidadosamente unas gotas de agua en los labios resecos de la mujer. Ella tragó con dificultad y sus ojos cobraron un poco más de claridad. «¿Cómo se llama?», preguntó Joaquín, mientras ya comenzaba a evaluar la situación. La tormenta de arena estaba casi sobre ellos y necesitaba mover a esta familia a un lugar seguro inmediatamente. «Elena Vázquez», murmuró la mujer con voz áspera. «Estos son mis hijos, Carlos y Carmen. Por favor, señor, ellos son inocentes». «Nadie va a morir hoy», declaró Joaquín con una determinación férrea que sorprendió incluso a él mismo. Se levantó rápidamente y evaluó la situación. La carreta volcada podría ofrecer algo de protección, pero no sería suficiente. Necesitaba algo más sólido y rápido. Corrió hacia Esperanza, que había permanecido fielmente cerca a pesar del viento rugiente, y desató una lona encerada que llevaba enrollada detrás de la silla de montar. Era su refugio improvisado, la única protección que tenía contra los elementos cuando no podía encontrar mejor cobijo. Ahora se convertiría en la salvación de esta familia desesperada. Trabajando con la eficiencia nacida de años de experiencia en condiciones adversas, Joaquín utilizó la carreta volcada como ancla y extendió la lona, creando un refugio improvisado, pero efectivo. El viento amenazaba con arrancarle la protección de las manos, pero él luchó contra la tormenta con la tenacidad de un hombre que había enfrentado demasiadas adversidades como para rendirse ahora. Una vez asegurado el refugio temporal, regresó junto a Elena y los niños. Carlos, el mayor, había recuperado parcialmente la conciencia y miraba a Joaquín con una mezcla de esperanza y desconfianza. Carmen, la pequeña, permanecía inconsciente, su respiración superficial pero regular. «Voy a moverlos a un lugar seguro», le dijo Joaquín a Elena,
levantándola cuidadosamente en sus brazos. Era ligera como una pluma, su cuerpo consumido por días de privaciones. ¿Puede el niño caminar? Carlos se las arregló para ponerse en pie, tambaleándose, pero decidido a mantenerse erguido. Joaquín asintió con aprobación. «Eres valiente, muchacho. Ayúdame con tu hermana». Entre los dos lograron trasladar a la familia al refugio improvisado, justo cuando la tormenta de arena los alcanzó con toda su furia. El mundo desapareció en un remolino de arena y viento que rugía como una bestia herida. Joaquín se acurrucó junto a la familia, usando su propio cuerpo como escudo adicional contra los elementos. Durante las siguientes 2 horas, mientras la tormenta desataba su furia sobre el desierto, Joaquín compartió su escasa agua gota a gota con Elena y los niños. Rasgó tiras de su propia camisa para hacer compresas húmedas para sus frentes ardientes y les contó historias en voz baja para mantenerlos despiertos y distraídos del rugido ensordecedor que los rodeaba. «¿Cómo llegaron aquí?», preguntó finalmente, cuando Elena estuvo lo suficientemente fuerte como para hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se mezclaron con la arena en su rostro. «Veníamos de San Antonio. Mi esposo murió hace 3 meses y no podíamos mantener la casa. Decidí llevar a los niños a El Paso, donde tengo una hermana». Su voz se quebró. «Pero ayer por la mañana nos atacaron bandidos. Se llevaron todo. Los caballos, la comida, el agua. Nos dejaron aquí para morir». Joaquín apretó los puños, sintiendo la familiar llama de la indignación encenderse en su pecho. Había demasiada crueldad en este mundo, demasiados hombres dispuestos a aprovecharse de los débiles e indefensos. Pero también había esperanza, y esa esperanza residía en la voluntad de personas comunes de hacer lo correcto cuando importaba. «¿Los reconoció?», preguntó, manteniendo su voz calmada para no alarmar a los niños. Elena vaciló. Luego asintió lentamente. El que parecía el líder tenía una cicatriz que le atravesaba toda la cara, desde la frente hasta el mentón. Los otros lo llamaban el Navaja. Dijeron que regresarían si sobrevivíamos, para divertirse un poco más. El nombre golpeó a Joaquín como un puñetazo en el estómago. Conocía esa reputación, conocía a ese hombre. El Navaja era Pablo Guerrero, uno de los bandidos más despiadados de toda la región fronteriza. También era, según había escuchado Joaquín en sus viajes, uno de los hombres que había trabajado para don Ricardo Mendoza antes de la muerte del hacendado. Las piezas de un rompecabezas que había estado tratando de armar durante meses comenzaron a encajar en su mente. Pero esas revelaciones tendrían que esperar. Por ahora, su única prioridad era mantener viva a esta familia hasta que pasara la tormenta. Mientras el viento finalmente comenzó a amainear y los primeros rayos de sol se filtraron a través de la cortina de arena que se asentaba, Joaquín miró a Elena y sus hijos, que ahora dormían pacíficamente bajo su protección improvisada. Había comenzado el día como un forastero sin rumbo, huyendo de un pasado que lo perseguía. Pero ahora, sostuviendo en sus brazos a una familia desesperada que dependía de él para sobrevivir, sintió algo que no había experimentado en meses: un propósito. No sabía que este simple acto de compasión estaba a punto de desencadenar una cadena de eventos que no solo revelaría la verdad sobre su propio exilio, sino que también movilizaría fuerzas que cambiarían para siempre el destino de todos los involucrados. El forastero había salvado a una familia, pero tal vez sin saberlo, ellos también lo habían salvado a él. La madrugada llegó con una calma engañosa, como si el desierto tratara de compensar la furia de la noche anterior con una serenidad cristalina. Joaquín despertó al primer canto de un pájaro carpintero del desierto, su instinto de supervivencia siempre alerta incluso en el sueño más profundo. El refugio improvisado había resistido la tormenta, pero ahora se filtraban rayos dorados de luz que pintaban patrones danzantes sobre las caras dormidas de Elena y sus hijos. Se movió cuidadosamente para no despertar a la familia, saliendo del refugio para evaluar la situación. El paisaje había cambiado dramáticamente durante la noche, la arena había redistribuido las dunas, enterrado parcialmente la carreta volcada y creado nuevas formaciones que alteraban por completo la geografía del lugar. Pero lo más importante era que podía ver, a unos 3 kilómetros hacia el norte,
el humo de lo que parecía ser una chimenea. Esperanza pastaba tranquilamente algunos cactus nopal cercanos, aparentemente ilesa por la tormenta. Joaquín se acercó a su fiel compañera y revisó las alforjas, haciendo un inventario mental de sus escasos recursos. Tenía algo de cecina seca, suficiente para una comida ligera para 4 personas y apenas media cantimplora de agua. Si iban a llegar a donde fuera que provenía ese humo, tendrían que moverse rápido y conservar energías. Cuando regresó al refugio, encontró a Elena despierta, sentada con la espalda contra la carreta, observando dormir a sus hijos con una expresión de ternura mezclada con preocupación. Sus ojos se encontraron con los de Joaquín, y él pudo ver en ellos una fuerza interior que la noche anterior había estado oculta bajo capas de agotamiento y desesperación. «Buenos días», dijo Elena con voz ronca pero más firme que la noche anterior. «No sé cómo agradecerle lo que hizo por nosotros». Joaquín se quitó el sombrero y se pasó una mano por el cabello negro, ligeramente canoso. «No tiene que agradecer nada, señora. Cualquier hombre decente habría hecho lo mismo». Elena sonrió con tristeza. «Me temo que en estos tiempos, los hombres decentes son más escasos de lo que uno quisiera pensar». Hizo una pausa estudiando el rostro curtido de Joaquín con atención. «¿Puedo preguntarle su nombre? Siento que mis hijos y yo le debemos la vida, y ni siquiera sabemos cómo llamarlo». «Joaquín Herrera», respondió él, sintiendo el familiar peso de la culpa al pronunciar su nombre. Se había acostumbrado a la idea de que su identidad era una carga, algo que podía poner en peligro a cualquiera que se asociara con él. Para su sorpresa, los ojos de Elena se agrandaron con reconocimiento. «Joaquín Herrera, ¿el capataz del rancho San Miguel?» El corazón de Joaquín se detuvo. «¿Me conoce?» «De reputación», dijo Elena, y había algo en su tono que lo tranquilizó. «Mi difunto esposo, Antonio, trabajaba ocasionalmente como comerciante de ganado. Siempre hablaba de usted con gran respeto. Decía que era el hombre más honrado en todo el territorio, que trataba a sus trabajadores con justicia y que jamás había conocido a alguien con mejor ojo para el ganado». Hizo una pausa, frunciendo el ceño. «Pero también escuché sobre los problemas en Laredo, la muerte de don Ricardo». Joaquín sintió como si un puño frío se cerrara alrededor de su corazón. «Entonces sabe que soy un hombre buscado». «Sé lo que dicen los carteles de Se Busca», replicó Elena con firmeza, «pero también sé lo que mi esposo me contó sobre su carácter. Antonio tenía buen juicio para estas cosas y jamás se equivocó sobre la naturaleza de un hombre». Sus ojos se clavaron en los de él con intensidad. «¿Lo hizo, señor Herrera? ¿Mató a don Ricardo?» La pregunta colgó en el aire entre ellos como una cuerda de ahorcado. Joaquín había ensayado esta conversación cientos de veces en su mente durante los meses de huida, pero ahora que se enfrentaba a ella, las palabras se negaban a salir con facilidad. «No», dijo finalmente, y la palabra salió como un suspiro liberado después de meses de retenerlo. «Pero sé quién lo hizo, y por qué me culparon a mí». Elena asintió como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. «Cuénteme». Carlos y Carmen comenzaron a despertar, sus pequeños cuerpos estirándose como gatitos después de una larga siesta. Joaquín distribuyó cuidadosamente pequeñas porciones de cecina y unas gotas preciosas de agua, asegurándose de que los niños comieran primero. Solo cuando estuvo seguro de que estaban lo suficientemente alertas y con fuerzas para el viaje que les esperaba, comenzó a contar su historia. «Trabajé para don Ricardo durante 8 años», comenzó, su voz adquiriendo el tono distante de alguien que revive recuerdos dolorosos. «Era un buen patrón, justo pero exigente. El rancho San Miguel prosperaba bajo su dirección y yo había llegado a considerarlo casi como un padre». Se detuvo, tomando un sorbo minúsculo de agua antes de continuar. «Pero en los últimos meses antes de su muerte, había comenzado a sospechar que alguien estaba robando ganado del rancho. Pérdidas pequeñas al principio, pero que se fueron haciendo más evidentes». Carlos, que había estado escuchando con la atención seria de un niño que ha visto demasiado del mundo adulto demasiado pronto, se acercó más. «¿Como los hombres que nos robaron a nosotros?» «Exactamente como esos hombres», confirmó Joaquín, sintiendo una oleada de respeto por la inteligencia del muchacho. «Don Ricardo me pidió que investigara discretamente,
sin involucrar al sheriff del pueblo. Tenía sospechas de que el robo era un trabajo interno, alguien con acceso al rancho y conocimiento de nuestras rutinas. Elena ajustó a Carmen en su regazo, la niña aún somnolienta pero escuchando con ojos grandes y curiosos. ¿Y descubrió quién era? Lo hice, dijo Joaquín con amargura. Era Esteban Morales, el segundo capataz, trabajando junto con una banda de bandidos liderada por Pablo Guerrero, el mismo hombre que ustedes conocen como el Navaja. Elena jadeó audiblemente, su mano volando instintivamente hacia su garganta. ¿Estás seguro? Los vi con mis propios ojos, confirmó Joaquín. La noche antes de la muerte de don Ricardo, seguí a Esteban hasta un cañón a unas 5 millas del rancho. Allí se encontró con el Navaja y otros 4 hombres. Escuché toda la conversación. Estaban planeando un robo grande. Querían llevarse todo el ganado de la sección norte del rancho. Pero Esteban mencionó que don Ricardo estaba volviéndose sospechoso, que necesitaban hacer algo al respecto. El sol había subido lo suficiente como para comenzar a calentar el aire, y Joaquín sabía que necesitaban ponerse en movimiento pronto. Pero esta conversación era importante, no solo para él, sino también para Elena, quien claramente necesitaba entender en qué tipo de hombre había depositado la vida de sus hijos. Regresé al rancho esa noche, decidido a contarle todo a don Ricardo en la mañana, continuó. Pero cuando llegué a la casa principal al amanecer, encontré las ventanas del estudio abiertas de par en par y a Esteban saliendo por la puerta trasera, con sangre en las manos y una expresión de pánico en el rostro. ¿Lo vio salir?, preguntó Elena inclinándose hacia adelante con interés. Claramente, pero él también me vio a mí. Joaquín cerró los ojos, recordando ese momento terrible que había cambiado el curso de su vida. Para cuando logré llegar al estudio, don Ricardo ya estaba muerto, apuñalado múltiples veces. Esteban había tenido tiempo suficiente para plantar evidencias que me incriminaran. Mi cuchillo personal, que había perdido días antes, estaba clavado en el pecho de don Ricardo. Mi pañuelo, manchado de sangre, estaba en el suelo junto al cuerpo. Carmen se había quedado dormida de nuevo en el regazo de su madre, pero Carlos escuchaba con la intensidad de alguien mucho mayor que sus 8 años. ¿Por qué no les dijo a todos lo que había visto? Lo intenté, dijo Joaquín con una sonrisa amarga, pero para entonces Esteban ya había corrido al pueblo gritando que me había encontrado de pie sobre el cuerpo de don Ricardo. Llegó antes que yo. Tuvo tiempo de contar su versión de los eventos, y cuando se descubrieron las evidencias que había plantado, mi destino estaba sellado. Elena negó con la cabeza, sus ojos brillando con indignación. Nadie cuestionó la historia de Esteban. ¿Por qué habrían de hacerlo?, respondió Joaquín con pragmatismo amargo. Él era uno de ellos, nacido y criado en Laredo. Yo era solo un vaquero mexicano sin familia influyente ni conexiones políticas. En una situación como esa, la palabra de un hombre local siempre va a pesar más que la de un forastero. Se puso de pie y comenzó a desmontar el refugio improvisado, sus movimientos eficientes, a pesar del peso emocional de la conversación. El sheriff me dio 12 horas para abandonar el territorio antes de formar una partida de búsqueda. Fue una generosidad que no esperaba, pero que agradecí. Tomé a Esperanza y huí hacia el norte, y he estado moviéndome desde entonces. 3 meses, murmuró Elena calculando mentalmente. 3 meses viviendo como un fugitivo por un crimen que no cometió. Ha habido tiempos peores, dijo Joaquín, aunque ambos sabían que no era completamente cierto. Pero lo que más me duele no es mi propia situación, sino saber que el verdadero asesino de don Ricardo sigue libre, probablemente riéndose de cómo logró engañar a todo el mundo. Elena se levantó cuidadosamente, acunando a Carmen en sus brazos mientras Carlos se ponía de pie y se sacudía la arena de la ropa. «Señor Herrera», dijo con una seriedad que hizo que él detuviera sus preparativos y la mirara directamente. ¿Qué pasaría si alguien pudiera corroborar su historia? ¿Si hubiera una manera de probar su inocencia? Sería un milagro, respondió Joaquín honestamente. Pero los milagros son escasos en estos tiempos, señora Vázquez. Y los hombres poderosos como Esteban han tenido meses para consolidar su posición y eliminar cualquier evidencia que pudiera incriminarlo. Elena sonrió,
y había algo en esa sonrisa que hizo que Joaquín sintiera un destello de algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Tal vez los milagros sean más comunes de lo que usted piensa, dijo ella misteriosamente. Después de todo, ¿no fue un milagro que se encontrara con nosotros justo cuando más lo necesitábamos? ¿Y no es un milagro que la viuda de Antonio Vázquez resulte ser exactamente la persona que podría tener información crucial sobre los verdaderos culpables? Joaquín frunció el ceño, no entendiendo completamente a dónde quería llegar Elena. No la sigo. Mi esposo no solo comerciaba ganado legalmente, explicó Elena, bajando la voz, aunque estuvieran solos en medio del desierto. También tenía contactos en el lado menos legal del negocio. Hombres que le contaban cosas, que le confiaban información. Antes de morir, me contó sobre rumores que había escuchado sobre irregularidades en varios ranchos de la región, incluyendo San Miguel. El corazón de Joaquín comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de irregularidades? Robos organizados, dirigidos desde adentro. Antonio tenía nombres, fechas, incluso algunos documentos que había logrado obtener. Elena hizo una pausa dramática. Documentos que prueban la conexión entre varios capataces corruptos y bandas de ladrones de ganado. ¿Dónde están esos documentos?, preguntó Joaquín, casi sin atreverse a esperarlo. Elena señaló hacia el humo que se elevaba en la distancia. En San Marcos con mi cuñada Rosa. Antonio los escondió allí antes de su último viaje, el viaje del que nunca regresó. Sus ojos se encontraron con los de él, brillando con determinación. Señor Herrera, creo que usted salvó nuestras vidas por una razón, y creo que esa razón es que juntos podemos hacer justicia, tanto por usted como por mi esposo, y por todos los hombres honestos que han sido víctimas de esta corrupción. Joaquín se quedó inmóvil por un momento, procesando la magnitud de lo que Elena le estaba ofreciendo. No solo la posibilidad de limpiar su nombre, sino también la oportunidad de ver finalmente que se hiciera justicia por la muerte de don Ricardo. Señora, dijo finalmente, su voz ronca por la emoción, si me está diciendo lo que creo que me está diciendo, le estoy diciendo que tal vez el destino no es tan cruel como pensábamos, interrumpió Elena. Le estoy diciendo que quizás un acto de bondad hacia extraños en el desierto era exactamente lo que necesitaba para encontrar el camino de vuelta a casa. Montó a Carmen en esperanza, mientras Carlos caminaba al lado, su mano pequeña pero firme aferrada al estribo. Elena iba detrás de Joaquín, quien llevaba las riendas, su determinación renovada dándole fuerzas que no sabía que tenía. Mientras se dirigían hacia el humo distante y hacia San Marcos, ninguno de ellos imaginaba que sus acciones ya habían puesto en movimiento una cadena de eventos que pronto convergería en una confrontación que determinaría no solo el destino de Joaquín, sino el futuro de toda la región. En algún lugar detrás de ellos, ocultos entre las rocas y observando a través de un catalejo, 3 jinetes habían estado siguiendo su rastro desde el amanecer. El navaja había regresado, tal como había prometido, pero en lugar de encontrar los cuerpos que esperaba, había descubierto señales de que alguien había rescatado a la familia. Y ahora, con una sonrisa cruel adornando su rostro marcado por cicatrices, espoleó a su caballo hacia adelante. La cacería había comenzado. San Marcos emergió del paisaje árido como un oasis de civilización en medio de la inmensidad del desierto texano. El pueblo, aunque pequeño, bullía con la actividad típica de una comunidad fronteriza próspera. Comerciantes que pregonaban sus mercancías desde carretas polvorientas, vaqueros que ataban sus caballos frente a cantinas con puertas batientes y familias que se apresuraban a completar sus tareas antes del calor del mediodía. El sonido de martillos resonaba desde la herrería, mezclándose con el repiqueteo de carruajes sobre la tierra compactada y las voces de niños jugando entre las sombras de los edificios de adobe. Joaquín mantuvo un perfil bajo mientras guiaba a Esperanza por la calle principal, su sombrero calado hasta los ojos y una bandana suelta alrededor del cuello, lista para cubrirse la cara si era necesario. Había aprendido a leer los pueblos durante sus meses de huida, a detectar las señales sutiles que indicaban si era seguro permanecer o si era mejor seguir adelante. San Marcos
tenía un aire diferente a otros lugares que había visitado. Había menos tensión en el ambiente, menos miradas sospechosas dirigidas hacia forasteros. Elena, montada detrás de él con Carmen acurrucada en sus brazos, dirigía el camino hacia la casa de su cuñada Rosa. «Es la casa azul con las ventanas blancas, al final de la calle», murmuró, señalando discretamente hacia un edificio modesto, pero bien mantenido, que se alzaba bajo la sombra protectora de un viejo roble. Carlos caminaba junto al caballo, sus ojos grandes tomando todo el movimiento del pueblo, con la curiosidad natural de un niño que había estado demasiado tiempo aislado del mundo. Mientras se acercaban a la casa, Joaquín notó varias cosas que elevaron su nivel de alerta. Había 2 caballos atados fuera de la cantina local, animales de buena crianza con sillas de montar que habían visto mejores días, pero que mostraban signos de uso intenso. Más preocupante aún, había un hombre apoyado contra la pared de la oficina del sheriff, aparentemente casual en su postura, pero cuya atención parecía estar fija en todos los recién llegados al pueblo. «¿Conoce a ese hombre?», preguntó Joaquín en voz baja, indicando con un movimiento sutil de la cabeza hacia el observador. Elena siguió su mirada y frunció el ceño. «No lo reconozco, pero...». Se detuvo, su expresión cambiando a una de alarma creciente. «Señor Herrera, ese hombre tiene una cicatriz en el brazo, la misma forma extraña que vi en uno de los bandidos que nos atacaron». El instinto de supervivencia de Joaquín se disparó inmediatamente. Si los hombres de El Navaja ya estaban en San Marcos, significaba que habían sido seguidos, o peor aún, que habían anticipado su destino. «Necesitamos llegar a la casa de su cuñada rápidamente, pero sin parecer apurados». Continuaron su avance a paso regular, pero Joaquín mantuvo sus sentidos en alerta máxima. Cuando finalmente llegaron a la Casa Azul, una mujer robusta de mediana edad, con delantal floreado, salió corriendo por la puerta principal, sus brazos extendidos en un gesto de alivio y alegría. «Elena, Dios mío, niña, pensé que nunca te volvería a ver». Rosa Vázquez tenía la misma estructura ósea que su difunto hermano Antonio, pero donde él había sido alto y delgado, ella era compacta y sólida, con la apariencia de alguien acostumbrado al trabajo duro y a resolver problemas. Sus ojos, del mismo color café que los de Elena, se llenaron de lágrimas mientras abrazaba a su cuñada y a los niños. «Rosa, tenemos que hablar», dijo Elena urgentemente, pero manteniendo un tono que no alarmara a los niños. «Y este es Joaquín Herrera, el hombre que nos salvó la vida». Rosa evaluó a Joaquín con la mirada directa y sin disculpas de una mujer fronteriza, acostumbrada a juzgar el carácter de los hombres rápidamente. Lo que vio debió satisfacerla, porque extendió su mano en un gesto de bienvenida genuina. «Cualquier hombre que salve a mi familia es bienvenido en mi casa», declaró con firmeza. «Entren rápido, el sol está empezando a castigar, y por la expresión de Elena tengo la sensación de que hay más en esta historia de lo que aparenta». El interior de la casa era acogedor y limpio, con muebles sencillos pero bien hechos, y el aroma de pan recién horneado flotando en el aire. Rosa dirigió a Elena y a los niños hacia la cocina, donde había agua fresca y comida preparada, mientras Joaquín se quedó cerca de la ventana frontal, observando discretamente la calle. «¿Qué tipo de problemas los siguen?», preguntó Rosa sin rodeos, sirviendo grandes vasos de agua fresca para todos. Elena intercambió una mirada significativa con Joaquín antes de responder. «Rosa, ¿recuerdas los documentos que Antonio escondió aquí antes de su último viaje? ¿Los papeles sobre los robos de ganado y la corrupción?». El rostro de Rosa se endureció inmediatamente. «Claro que los recuerdo. Están escondidos donde Antonio me dijo que los pusiera, detrás de la tabla suelta en el armario de su viejo cuarto. ¿Por qué? Porque creo que esos documentos pueden probar la inocencia del señor Herrera y ayudarnos a atrapar a los verdaderos criminales», explicó Elena rápidamente. «Pero también creo que los hombres que nos atacaron en el desierto están aquí en San Marcos, buscándonos». Rosa no perdió ni un segundo. Se dirigió hacia la parte trasera de la casa, con pasos decididos, regresando momentos después con una carpeta de cuero gastado atada con una cuerda. «Antonio me hizo jurar que solo le daría estos papeles a alguien en quien confiara completamente.
alguien que los usaría para hacer justicia en lugar de beneficio personal. Joaquín se acercó cuando Rosa colocó la carpeta sobre la mesa de la cocina y comenzó a desatar la cuerda con dedos que temblaban ligeramente por la emoción. Señora Rosa, antes de que abra eso necesita saber que si esos documentos contienen lo que Elena cree que contienen, todos nosotros vamos a estar en peligro. Los hombres detrás de esto han matado para proteger sus secretos y no dudarán en hacerlo de nuevo. Rosa levantó la vista hacia él y en sus ojos Joaquín vio el mismo tipo de determinación férrea que había aprendido a respetar en Elena. Señor Herrera, mi hermano murió tratando de exponer esta corrupción. Si estos papeles pueden asegurar que su muerte no fue en vano, entonces el riesgo vale la pena. Abrió la carpeta y extendió su contenido sobre la mesa. Lo que revelaron los documentos fue más explosivo de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Había listas detalladas de transacciones ilegales que se remontaban a 2 años atrás, nombres de capataces corruptos en una docena de ranchos diferentes y, lo más importante, correspondencia directa entre Esteban Morales y varios miembros conocidos de bandas de ladrones de ganado. «Dios mío», murmuró Joaquín, leyendo una carta fechada apenas una semana antes de la muerte de don Ricardo. «Aquí está». Esteban escribiéndole a El Navaja sobre la necesidad de eliminar el problema de don Ricardo antes de que pueda causar más dificultades a la organización. Elena se inclinó sobre su hombro, leyendo por encima de él. Y aquí hay una respuesta de El Navaja, diciendo que se encargaría del problema, pero que necesitaría a alguien para cargar con la culpa. Carlos, que había estado jugando silenciosamente en una esquina con Carmen, se acercó a la mesa con curiosidad. ¿Esos papeles van a ayudar a limpiar el nombre del señor Joaquín? Eso esperamos, muchacho, respondió Joaquín, revolviendo cariñosamente el cabello del niño. Pero su expresión se tornó seria mientras estudiaba más documentos. El problema es cómo hacer llegar esta información a las autoridades apropiadas. Si Esteban tiene influencia en Laredo, necesitamos encontrar un sheriff o un juez en quien podamos confiar. Rosa se había puesto tensa junto a la ventana, observando la calle con atención creciente. «Tenemos un problema más inmediato», anunció con voz controlada pero tensa. «Hay 3 hombres a caballo que acaban de detenerse frente a la cantina y uno de ellos coincide exactamente con la descripción que Elena me dio de El Navaja». Joaquín se movió rápidamente hacia la ventana, manteniéndose oculto detrás de la cortina mientras observaba. Efectivamente, allí estaba Pablo Guerrero, fácilmente reconocible por la cicatriz que atravesaba su rostro desde la frente hasta el mentón. Estaba hablando con los otros 2 hombres, uno de los cuales señalaba directamente hacia la Casa Azul. «Nos encontraron», dijo Joaquín con calma mortal. «Rosa, ¿hay alguna salida trasera de esta casa?» «Sí, pero da directamente al corral que está completamente abierto. Nos verían antes de que llegáramos a cualquier cobertura». Rosa ya estaba moviendo a los niños hacia la parte más protegida de la casa. «¿Qué hacemos?» Elena, que había estado reuniendo rápidamente los documentos, se detuvo y miró directamente a Joaquín. «Señor Herrera, usted ha arriesgado su vida por nosotros. Ahora es nuestro turno de arriesgar algo por usted». «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que estos documentos necesitan llegar a las autoridades apropiadas, sin importar lo que nos pase a nosotros». Sus ojos brillaban con una determinación que Joaquín reconoció como la misma que había visto en su esposo. «Rosa tiene un primo en Austin, el capitán Miguel Fuentes de los Rangers de Texas. Es un hombre honrado que no puede ser comprado ni intimidado». Rosa asintió vigorosamente. «Miguel ha estado tratando de construir un caso contra estas bandas de ladrones durante años. Estos documentos son exactamente lo que necesita». «¿Pero cómo los haremos llegar hasta él?», preguntó Joaquín, manteniendo un ojo en la ventana. Los 3 bandidos habían desmontado y se acercaban lentamente a la casa, claramente preparándose para un asalto. «Yo iré», declaró Rosa sin dudarlo. «Conozco senderos que me llevarán a Austin sin usar las carreteras principales. Puedo estar allí en 3 días si viajo duro». «Es demasiado peligroso», protestó Elena. Estos hombres están aquí por ustedes, no por mí», interrumpió Rosa pragmáticamente. «Una vez que tengan lo que vinieron a buscar,
No se preocuparán por una mujer vieja que sale de compras a Austin. Joaquín evaluó rápidamente la situación. Rosa tenía razón. Era su mejor opción, posiblemente la única. ¿Cuánto tiempo necesita para prepararse? Dame 5 minutos para ensillar mi caballo y empacar algunas provisiones. Rosa ya se estaba dirigiendo hacia la puerta trasera. Pero ustedes van a tener que mantener a esos hombres ocupados aquí el tiempo suficiente para que yo pueda alejarme sin ser vista. Eso no será un problema, dijo Joaquín, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Se dirigió hacia donde había dejado su rifle junto a la puerta. He estado esperando la oportunidad de tener una conversación con el navaja durante meses. Elena agarró su brazo cuando pasó junto a ella. Joaquín, prométeme que no hará nada imprudente. Esos documentos no significan nada si usted no está vivo para ver que se haga justicia. Él cubrió la mano de ella con la suya, sorprendido por la calidez que sentía al escuchar su nombre de pecho en sus labios. Elena, le prometo que voy a hacer todo lo posible para que salgamos todos vivos de esto. Pero esos hombres han lastimado a demasiada gente inocente. Es hora de que alguien les plante cara. El sonido de pasos pesados en el porche delantero interrumpió su conversación. Una voz áspera gritó desde el exterior. «Sabemos que están ahí dentro. Salgan con las manos arriba y nadie tiene que resultar lastimado». Joaquín verificó su revólver y se posicionó estratégicamente cerca de la ventana frontal. «Rosa, ¿ya se fue?» «Salió por la puerta del corral hace 2 minutos», confirmó Elena, que había estado vigilando la parte trasera de la casa. «Está cabalgando hacia el norte, utilizando las colinas como cobertura». «Perfecto». Joaquín respiró profundo, sintiendo la familiar calma que siempre lo invadía antes de una confrontación peligrosa. «Elena, mantenga a los niños en el cuarto de atrás, alejados de las ventanas. No salgan sin importar lo que escuchen». «Tienen 30 segundos antes de que entremos a buscarlos», gritó la voz desde afuera. Joaquín se acercó a la puerta principal, manteniéndose a un lado para evitar cualquier disparo que pudiera venir de afuera. «Pablo Guerrero», gritó de vuelta. «Soy Joaquín Herrera. Si quieres hablar conmigo, podemos hacerlo como hombres, uno a uno». Hubo una pausa, seguida por una risa áspera y desagradable. «Herrera, así que el famoso fugitivo finalmente se cansó de correr. Muy bien, salgamos y tengamos nuestra conversación». «Pero primero», gritó Joaquín, «quiero que sepas que tengo documentos que prueban tu conexión con la muerte de don Ricardo. Documentos que van camino a los Rangers de Texas en este momento». El silencio que siguió fue más ominoso que cualquier amenaza. Cuando el navaja finalmente respondió, su voz había perdido toda pretensión de civilidad. «Entonces supongo que vamos a tener que asegurarnos de que nadie salga vivo de esta casa». El primer disparo destrozó la ventana frontal, enviando fragmentos de vidrio volando por toda la sala. Joaquín respondió inmediatamente, su rifle rugiendo mientras devolvía el fuego. La batalla por la verdad había comenzado, y solo Dios sabía cómo terminaría. El tiroteo duró menos de 10 minutos, pero se sintió como una eternidad. Joaquín había enfrentado situaciones peligrosas antes, pero nunca con la vida de una familia inocente, dependiendo de sus acciones. Cada disparo que hacía era calculado y preciso, utilizando su conocimiento íntimo de las armas de fuego para maximizar la efectividad mientras conservaba munición. El navaja y sus hombres habían subestimado la determinación de un hombre que no tenía nada que perder y todo que ganar. Cuando finalmente el silencio cayó sobre San Marcos, era porque los ciudadanos del pueblo habían tomado una decisión colectiva que sorprendió a todos los involucrados. El sheriff local, un hombre mayor llamado Tom Bailey, que había estado observando el desarrollo de eventos desde su oficina, emergió de su edificio, seguido por más de una docena de hombres armados del pueblo. «¡Pablo Guerrero!», gritó el sheriff con autoridad. «Ustedes están rodeados. Depongan las armas y entréguense». Lo que siguió fue una revelación que cambiaría todo lo que Joaquín creía saber sobre justicia en la frontera. Resultó que Antonio Vázquez no había sido el único hombre honrado que había estado recopilando información sobre la red de corrupción que plagaba la región. El sheriff Bailey había estado construyendo silenciosamente su propio caso contra el navaja y sus asociados durante más de un año,
esperando el momento adecuado para actuar. Hemos estado esperando a que cometieran un error lo suficientemente grande como para justificar una acción decisiva, explicó el sheriff más tarde, mientras el navaja y sus 2 acompañantes eran encadenados y preparados para el transporte. Atacar a una familia inocente a plena luz del día en medio del pueblo fue exactamente el tipo de error que necesitábamos. Pero la verdadera sorpresa llegó 3 días después, cuando Rosa regresó de Austin acompañada no solo del capitán Miguel Fuentes de los Rangers de Texas, sino también de un hombre que Joaquín no había esperado volver a ver jamás, Esteban Morales, pero no como un hombre libre, sino encadenado y bajo custodia. Los documentos que trajeron fueron la pieza final de un rompecabezas que hemos estado armando durante meses, explicó el capitán Fuentes, un hombre alto y bigotudo, con la presencia autoritaria característica de los Rangers. Esteban Morales fue arrestado ayer en Laredo, intentando huir a México con una cantidad considerable de dinero robado. Elena, que había permanecido en San Marcos esperando noticias, se acercó a Joaquín con una sonrisa que irradiaba alivio y alegría. ¿Significa esto lo que creo que significa? Significa que Joaquín Herrera es un hombre libre, confirmó el capitán. Más que eso, significa que es un héroe. Su testimonio, combinado con los documentos de Antonio Vázquez y la confesión que obtuvimos de Esteban, ha expuesto una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Los siguientes días pasaron en un torbellino de declaraciones legales, entrevistas con periodistas que habían llegado desde ciudades lejanas para cubrir la historia y reuniones con autoridades que querían asegurar que casos similares no volvieran a ocurrir. Pero para Joaquín, el momento más significativo llegó cuando el alcalde de Laredo llegó personalmente a San Marcos para ofrecer una disculpa oficial y una invitación para regresar a su hogar con todos los honores. La ciudad de Laredo se disculpa por la injusticia que sufrió, declaró el alcalde en una ceremonia improvisada en la plaza principal de San Marcos. Su nombre ha sido completamente limpiado y queremos ofrecerle no solo la restitución de su posición anterior, sino también una posición de liderazgo en nuestros esfuerzos por reformar nuestras instituciones y prevenir futuras corrupciones. Joaquín, de pie en el estrado improvisado con Elena y sus hijos a su lado, sintió una mezcla de emociones que amenazaba con abrumarlo. Meses de dolor, soledad y desesperación se desvanecían como bruma bajo el sol de la mañana. Pero más importante que su vindicación personal era la sensación de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando: una familia. «Agradezco profundamente la oferta», respondió Joaquín, su voz clara y firme. «Pero antes de tomar cualquier decisión sobre mi futuro, hay algo que necesito hacer». Se volvió hacia Elena, tomando sus manos en las suyas bajo la mirada de toda la multitud reunida. «Elena Vázquez, usted y sus hijos me salvaron tanto como yo los salvé a ustedes. Me dieron esperanza cuando creía que se había perdido para siempre, y me mostraron que todavía hay bondad en este mundo». Elena sonrió, lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. «Joaquín, lo que estoy tratando de decir», continuó él con una sonrisa que transformaba completamente su rostro curtido, «es que no quiero regresar a Laredo solo. Quiero regresar con una familia. Si usted me acepta, me gustaría pedirle que se case conmigo». El grito de alegría de Carmen fue audible por toda la plaza, seguido inmediatamente por la aprobación entusiasta de Carlos y los aplausos de la multitud. Elena, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, asintió vigorosamente antes de encontrar su voz. «Sí», dijo simplemente, pero la palabra contenía toda la promesa del mundo. «Sí, Joaquín Herrera. Sería un honor ser su esposa». 6 meses después, el rancho San Miguel había sido completamente restaurado bajo la administración de Joaquín, quien había aceptado no solo regresar como capataz, sino como socio mayoritario en una operación que se había expandido para incluir no solo ganadería, sino también programas de asistencia para familias necesitadas de la región. Elena había transformado la casa principal en un hogar verdadero, lleno de risa, amor y la promesa de nuevos comienzos.
Carlos había demostrado tener un talento natural para el trabajo con caballos, y Joaquín había comenzado a enseñarle no solo las habilidades prácticas de la vida de rancho, sino también los valores de honestidad, trabajo duro y compasión que habían guiado su propia vida. Carmen, ahora con 6 años, había encontrado en Joaquín no solo un padrastro, sino un héroe personal que había salvado a su familia y le había dado la estabilidad que había perdido cuando murió su padre. En una tarde dorada de otoño, mientras Joaquín enseñaba a Carlos a trabajar con el lazo cerca del corral principal, Elena se acercó con noticias que transformarían su felicidad de completa a desbordante. «Joaquín», dijo con una sonrisa misteriosa, «tengo algo que decirte». Él dejó caer el lazo y se acercó a ella, notando inmediatamente el brillo especial en sus ojos. «¿Qué pasa? Vamos a tener un bebé». El silencio que siguió fue el tipo de silencio que precede a los milagros. Joaquín se quedó inmóvil por un momento, procesando la magnitud de lo que Elena le había dicho. Luego, con un grito de alegría que asustó a los caballos en el corral, la levantó en sus brazos y la hizo girar hasta que ambos estuvieron mareados de felicidad. Carlos y Carmen corrieron hacia ellos, ansiosos por compartir la celebración, aunque no entendieran completamente su causa. Cuando Joaquín les explicó que iban a tener un nuevo hermano o hermana, sus gritos de emoción se sumaron al coro de alegría que se elevaba hacia el cielo despejado de Texas. Esa noche, mientras la familia se reunía en la mesa para la cena, Joaquín reflexionó sobre los giros extraordinarios que había tomado su vida. Menos de un año antes, había sido un hombre roto, huyendo por el desierto sin esperanza ni propósito. Un simple acto de compasión hacia una familia desesperada había desencadenado una cadena de eventos que no solo había restaurado su honor y su futuro, sino que había creado algo más precioso que cualquier otra cosa que hubiera imaginado: un hogar verdadero. «¿En qué piensas?», preguntó Elena, notando su expresión contemplativa. Joaquín miró alrededor de la mesa, viendo a Carlos que contaba entusiasmado los eventos del día, a Carmen que jugaba con su nueva muñeca, y a Elena cuya mano descansaba protectoramente sobre el lugar donde crecía su futuro hijo. «Estoy pensando», dijo finalmente, «en cómo a veces los caminos más oscuros nos llevan a los destinos más brillantes. Estoy pensando en cómo un acto de bondad puede cambiar no solo una vida, sino el curso entero del destino». Elena tomó su mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de él. «¿Y qué conclusión has sacado?». Joaquín sonrió, sintiendo una paz profunda y completa que nunca había experimentado antes. «Que tal vez el exilio fue necesario para que pudiera encontrar mi verdadero hogar. Que tal vez tuve que perderlo todo para poder ganar lo que realmente importa». Afuera, las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo tejano, cada una brillando como una promesa de esperanza en la oscuridad. Y en la casa que una vez había conocido solo la soledad de un hombre viudo, ahora resonaba con la música más hermosa del mundo, la risa de una familia unida por el amor, la adversidad superada y la fe inquebrantable en que la bondad siempre encuentra su recompensa. El forastero había encontrado su camino a casa y el exiliado había descubierto que a veces la redención llega no cuando la buscamos, sino cuando abrimos nuestros corazones para ayudar a otros a encontrar la suya.